Hoy en Zona Libre cruzamos las fronteras para meternos de lleno en una de las realidades políticas más convulsionadas de América Latina, el Perú. Nos acompaña el periodista peruano Óscar Torres, analista de la actualidad política, económica y social de su país, una voz que sigue de cerca la crisis institucional, la desconfianza ciudadana y los vaivenes de una democracia que parece siempre al borde del colapso. Un Perú que en los últimos años ha visto caer presidentes, estallar protestas sociales y donde la política parece cada vez más alejada de la gente común. Hoy queremos entender qué está pasando realmente, si hay salida, si hay liderazgo o estamos frente a un sistema agotado. ¿Qué tal, Óscar? Te saluda Fernando Aguinaga desde la 89.5 FM Radio Municipal desde General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Fernando? Buen día a todo tu público. Y aquí, en Lima, como tú dices, convulsionada, yo diría totalmente complicada y entreverada. Son las 11:33 de la mañana, clima soleado, pero que lamentablemente hoy por hoy podemos decir que no hay exactamente un segundo candidato para acompañar a Keiko Fujimori en el balotaje, digamos, que en la segunda vuelta. Óscar, vos que sos un hombre de prensa formado, un periodista con años de experiencia en estos vaivenes de la política peruana y también internacional, con ese análisis tan fuerte que tienen ustedes ahí en los medios de prensa, ¿vos crees que Perú parece vivir una crisis permanente, ¿no? ¿Es una sensación o es una realidad estructural del sistema político peruano? No, es una realidad. O sea, acá no hay medias tintas y a mí cuando me gusta de una u otra manera opinar, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional, me gusta decirle la verdad a la gente. Nunca le miento al pueblo, a una clase media que está totalmente destruida, en donde la mayoría de gente se va a destinos como Canadá, como España, como Estados Unidos, donde aparentemente todo va bien en el tema económico, pero en donde lamentablemente también, valga la redundancia, en 10 años hemos tenido 10 presidentes, una barbaridad. De esos 10 presidentes han entrevistado a 8, casi a 9, porque a uno, por obvias razones, lamentablemente lo de Castillo fue un desastre. Pero yo siento, sí, Fernando, que el futuro lo veo con bastante pesimismo, ¿no? Es triste lo que está pasando. La OMPE, que es una organización, la organización que se encarga de realizar junto al Jurado Nacional de Elecciones las elecciones en el país, las elecciones generales, presidenciales, para diputado y para senador también. Es triste porque hoy por hoy está siendo investigado, ha sido de pronto, digamos, llevado a la justicia el jefe de la OMPE, justamente Piero Corbeto, y esto crea aún más dudas en la población, en las personas de a pie, que lamentablemente son las que más sufren con esto, porque si tú te fijas, aquí en Perú el 80% de gente que trabaja es informal, o sea, no hay una formalización importante, y eso sin duda también afecta a la inestabilidad política. Sin embargo, muchas personas creen que acá vivimos en el paraíso y no es necesariamente así. Óscar, ¿qué tan dañada está hoy lo que es la institucionalidad democrática en el Perú? En el contexto de todo lo que se está viviendo y de lo que estamos viendo, aquellos que estamos lejos del Perú, vemos una inestabilidad fuerte, ¿no? O sea, que nos causa asombro. Muchísimo, porque ahora es probable que ya se enfrenten ya hoy al 95.8% de actas escrutadas. Faltan todavía actas impugnadas por ver. El Jurado Nacional de Elecciones prácticamente ha cerrado ya el tema. Es muy probable que Roberto Sánchez, de la izquierda radical del país, junto a Keiko Fujimori, que más es una derecha, digamos, popular, vayan a segunda vuelta.
como repito, el 7 de junio, domingo 7 de junio, y con instituciones totalmente dañadas, en donde la polarización del país es tremenda, en Lima contra las provincias, es como decir ahí en Buenos Aires contra el resto de ciudades, el resto de provincias como Santa Fe, Rosario, o de pronto contra Entre Ríos, en fin. Acá pasa lo mismo, ¿no? En Lima contra Puno, contra Purímac, contra Cusco, y de eso no se trata, mi querido Fernando. De lo que se trata es que haber respetado lo poco que quedaba, que era realizar elecciones complementarias como se debía realizar, ¿no? Elecciones generales, acorde con lo que debería haber pasado, actas que se abrieron, digamos que a la loca, lamentablemente las primeras horas de la mañana del día de la votación no se abrían las salas de sufragio hasta el mediodía, luego tuvieron que hacer una elección o proseguir la elección al día siguiente, es decir, el domingo no terminó, sino terminó el lunes. Eso es inconcebible. Entonces, ya cuando tú ves ese tipo de cosas, ves que la derecha, digamos, extrema, encabezada por Rafael López Aliaga, que es el tercero que está en disputa, hace una marcha donde van miles de personas el domingo que pasó, de clase media, media alta, y también gente de Lima, lógicamente, aquí en la capital, muy molesta por lo que había acontecido. Entonces, ves que el clima de polarización es tremendo, la crisis institucional es terrible, nadie cree en el Poder Judicial, nadie cree en el Poder Legislativo, los congresistas, el 96% de peruanos no creen en sus instituciones, la policía está menguada, se está viendo. La verdad es un cuento que, aunque parezca mentira, parece y aunque nosotros terror, ¿no? lo estemos naturalizando, es de terror. Parece un cuento de terror, ¿no? Pero tal cual. Sí, o sea, si Netflix se hubiese imaginado esto, no lo hubiese hecho tan perfecto como estas elecciones, ¿no? O sea, vos sos un hombre de los medios, años tienes de experiencia en los medios de comunicación en el Perú, televisión, radio, lo que fuere. ¿Cómo lo ves hoy a este candidato como es, o el ex candidato Rafael López Aliaga, que salió vituperando y diciendo barbaridades, diciendo que le quería meter no sé qué cosas por un lugar oscuro a una autoridad porque simplemente se daba cuenta que perdía? O sea, ¿qué te generó como periodista? No, lo que pasa es que, claro, o sea, claramente se nota una inestabilidad, ahí en ese caso emocional del candidato, pero no solamente eso, o sea, más allá del hecho que él como líder se exprese de esa manera, él tuvo exabruptos tremendos en provincias como Apurímac, donde le llamó a la gente de miércoles, ¿no? Por no hablar una mala palabra. Sí. No me gusta por respeto a tu público y por respeto a la gente en general. Yo siento que el ningunear, ese ninguneo, ese insulto que se pueda producir entre una gente que está de pronto acomodada y tranquila en Lima, en Ciudad Capital, y la gente de provincia, de Apurímac, de Andahuaylas, que sufre porque no llega pues el dinero para hacer obras realmente, gente a veces sin agua, sin luz, sin telefonía celular. Entonces, claro, eso lo que realmente crea es un resentimiento, pero la gente no entiende que el resentimiento es natural y es propio de alguien que se siente tocado y encima insultado. Entonces yo siento que ahí pierde las elecciones frente a muchos que puedan opinar lo contrario, Rafael López Aliaga. Hoy en el Perú, ¿quién gobierna? ¿Los poderes económicos, los intereses externos o la política? Porque, a ver, hoy, si empiezas a leer lo que sucede en el Perú, la verdad que a veces uno se queda atónito, estupefacto, porque un embajador de Estados Unidos que amenaza a un presidente que dice yo no quiero tocar esto porque tiene miedo, el actual presidente tiene miedo de repente de poder ir preso, como muchos de los presidentes salen y van directamente presos. Un poder político que le advierte y le dice te podemos vacar si no sigues estas directrices. ¿Quién gobierna verdaderamente en el Perú? Bueno,
hay que darle crédito y en la nómina aparece el señor Baltázar, un hombre de 83 años, un hombre mayor, pero que ya se dejó faltar el respeto, pero no solo él como nombre propio, sino a la investidura presidencial, que es lo gravísimo, porque hubo un ministro de Defensa que ya renunció, lo llamó mentiroso. Es un hecho inaudito que desde que yo tengo uso de razón nunca lo he visto, es decir, nunca me lo han contado. Es más, siento que eso fue una falta de respeto tremenda, llamarle mentiroso a alguien de su gabinete, al presidente de la República. Y no solamente eso, siento que como tú bien dices, él dijo no a las compras, más allá que uno esté de acuerdo o en desacuerdo a las compras de los aviones estos americanos, pero que al final se hizo por encima de él. Entonces yo siento que acá en el Perú la brecha social es muy grande, ¿me entiendes? Entonces, tú cuando conversas hoy con cualquier periodista, no digo y no generalizo, pero con la mayoría de periodistas peruanos, te van a decir que estamos viviendo en un país de maravillas, porque la mayoría de ellos responden a intereses subalternos. Entonces, claro, si tú me llamas a mí, y yo como periodista, que tengo una carrera de 34 años, que me ha costado y que me sacrifico constantemente por mi país, por decirle la verdad, a través de las redes sociales, ya sea TikTok, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea YouTube, de una u otra manera somos vetados o somos de una u otra manera también descalificados, ¿no? Entonces, claro, cuando tú haces una crítica, y porque yo sé también que esta radio va a una gran colonia peruana, a la que saludo obviamente con mucho cariño y respeto, cuando uno dice la verdad, porque es muy difícil decir la verdad, porque duele la verdad. Entonces y duele más cuando es tu país, y a mí me duele mucho el Perú, porque soy peruano, porque mis padres son de provincia, mi madre es de Trujillo, mi padre es de Yungay, o sea, tiene sangre norteña, Pero por supuesto, sangre norteña y además sangre sufrida, porque en los años 70 pasó todo el terremoto de Yungay y es ahí donde murió toda mi familia paterna. Entonces, yo no había nacido aún, pero mi padre me contaba lo que sufrían. Entonces, como periodista, trato de mantener una objetividad que mucha gente acá en Lima no comprende todavía. Entonces, siento que sobre todo los más jóvenes que están saliendo, paporretean, en muchos casos, lo que sus jefes les dicen, ¿no? Entonces, claro, acá, como siempre digo, lo he dicho en TikTok en muchas ocasiones, la oligarquía se acabó. O sea, se acabó los latifundios y qué sé yo, se acabaron los dueñotes. Para mí, la libertad que existe en el país se ha ganado a través del tiempo, se ha ganado a través de periodistas que nos hemos jugado por la democracia, en la marcha de los Cuatro Suyos, luego en las distintas marchas que han sido pro, obviamente, de defender nuestras libertades y la democracia. Siento que hoy se podrían ver amenazadas frente a algunos probables escenarios que se presenten en la segunda vuelta. Roberto Sánchez es una persona de izquierda que lamentablemente no fue de lo mejor cuando le tocó ser primer ministro. Muchos dicen que incluso habría traicionado a Pedro Castillo, y en el caso de la señora Fujimori ya sabemos de qué pie cojea, ¿no? Ella es hija de Alberto Fujimori, que si bien es cierto, en el plano económico nos dejó establecidos a través de ese shock que él dijo que no iba a hacer, pero que lo copió de Mario Vargas Llosa y que lo hizo, nos enrumbó económicamente, pero a nivel social, en muchos casos ayudó a los más pobres, pero lamentablemente en otros hizo y se probó lógicamente cuestiones que iban más allá de lo natural, más allá sobre todo de lo que significa la ética de un presidente, ¿no? Como, por ejemplo, coimear a través de Vladimiro Montesinos a dueños de canales de televisión. Y Óscar, vos que tenés esos años de experiencia, ¿qué es lo que hace a un periodista poder tener la suficiente autoridad como para poder hablar detrás de un micrófono? Tal es tu caso en las redes sociales, que después me vas a comentar en qué redes estás y en qué momento se te puede escuchar, para que nuestros seguidores puedan escuchar un periodista independiente que verdaderamente no se casa con esos poderes, digamos, externos que muchas veces condicionan la editorial en determinados medios de comunicación. La pregunta que se me viene a la mente en este momento es:
la clase dirigente ha perdido completamente la conexión con el pueblo, entonces, allá en el Perú. Mira, yo la clase de dirigentes, la verdad que yo, en el Perú en este momento la gente no cree, ni en la clase de dirigentes, no cree en los políticos, no cree en su policía, no cree, en muchos de los casos, en la mayoría, no cree en el Poder Judicial, no cree en el Ministerio Público, no cree en nadie. Pero entonces claro, el peruano es una anarquía, entonces estamos viviendo una anarquía. Pero es que no te das cuenta que en 10 años hay 10 presidentes del Perú, o sea, eso prácticamente ¿qué te está diciendo? Que entran los presidentes y lo primero que se habla es cómo lo vamos a vacar a este. Pero o sea, a esto te hago una repregunta. Pero Luis, Oscar, a esto te hago una repregunta. Frente a todo lo que vos me estás diciendo, pero sin embargo, la nueva forma de gobierno de lo que se está eligiendo en este momento, siguen con la misma idea de que dentro de los senadores puede salir el próximo presidente si es que no hace lo que, digamos, les guste a estos muchachos que van a llegar a la Cámara Alta. ¿O estoy equivocado? Claro, exacto. Lo que pasa es que en primer lugar la bicameralidad en el Perú ya se había, por un tema de pragmatismo, ya había desaparecido. Esto lo han hecho a la medida, la gente del Congreso, el tema de la bicameralidad, ¿no? De tener Senado, de tener Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero más allá de eso, yo siento que la verdad es una opinión muy personal, la gente está harta. El tema es que cuando uno dice el milagro de la economía peruana es porque el 80% de gente es informal. Y entonces cuando tú tienes a un 80% de gente informal, ese 80% no siente necesariamente el tema de los cambios que pueden haber bruscos, salvo que sea un cambio pues tremendo, y la formalidad del 20%. Entonces, cuando tú no estás en el establishment, cuando tú no estás dentro de la argolla, como decimos acá, los peruanos entienden en la jerga, cuando tú no estás dentro de ese grupito de personas que se dedican a ser lambiscones del poder, lambiscones de los dueños canales de televisión, radio, prensa escrita, que en muchos casos sí existe, eres apartado, eres afastado. Y en mi caso, por ejemplo, yo he tenido que a través de justamente trabajar muchos años, de muy chico, de los 16 años, trabajar muchísimo. Este año cumplo 35 años como periodista, he tenido que comprar por ahí un departamento con mucho esfuerzo y vivir de rentas y vivir de cosas, porque ni siquiera puedes vivir en el Perú, más allá de todo, de los auspiciadores, porque los auspiciadores en muchos casos te condicionan, salvo que hay excepciones, lógicamente, pero te condicionan para decirte, bueno, no choques con este, no choques con el otro, no todos, lógicamente, pero muchos de ellos, y hablo en condicional siempre, pasa que esto pues acontece. Cuando ven que alguien de una u otra manera sale del juego que ellos están planteando, simplemente eres un muerto civil para el establishment peruano. Y sobre la pregunta exacta, si en este país hay inestabilidad, por supuesto que la hay, porque ahorita, en este momento, ya no se está hablando de quién es el mejor candidato para ser presidente, sino es quién tiene las mayores posibilidades de que si entra al poder, no es que vaya a durar 5 años necesariamente, porque si no me gusta el flaco que entra, lo que voy a hacer es decir, lo voy a vacar. Y el tema de los senadores, sí, claro, nadie tiene mayoría, pero va a haber conciliábulos, va a haber conversaciones, va a haber por ahí, ¿por qué no?, repartijas, y de una u otra manera sí van a sacar a alguien que se amolde a lo que justamente el Perú no quiere, ¿no? Que es la corrupción, que es que no llegue el dinero, que los gobiernos regionales sigan haciendo lo que les da la gana, y que no hagan lo que la gente quiere realmente: obras, agua, desagüe, colegios, salud de calidad, hospitales. Eso es lo triste, eso es lo lamentable. Oscar, si todo el sistema está tan cuestionado, ¿por qué no aparece una alternativa sólida que verdaderamente amalgame aquella, sensación o aquella necesidad que tiene la sociedad de tener un líder que verdaderamente pueda convencer y traccionar a la parte que hoy necesita el Perú? Porque, a ver, tenemos dos candidatos en este momento, posibles presidentes, una candidata como Keiko Fujimori cuestionada, y un Roberto Sánchez que también viene cuestionado. Entonces,
elegir entre dos presidentes cuestionados es como, perdón, entre dos candidatos cuestionados es como que ya algo viene mal ya de raíz. Lo que pasa es que la oferta política es bastante mediocre y la gente que realmente pudiese hacer algo por el país no entra a política porque acá ya se juegan otros intereses. Entonces es no manipulable o es simplemente te manchan la honra. Y para esto hay sicarios mediáticos que se encargan de eso. Y esto, la verdad que es triste decirlo. Me siento en confianza contigo, Fernando, porque lógicamente es nuestro país al que amamos, el Perú. Yo amo a la gente. Había un eslogan antes de un conocido partido que decía: por los que menos tienen, que son los que son más. Y yo tengo esa idea quijotesca, esa idea idealista, valga la redundancia, de pensar en los que menos tienen, ¿no? Porque si uno que de pronto está ahí, que está dándole lucha y batalla al tema, a la situación económica que está atravesando el país, imagínate la gente más humilde, más sencilla y más pobre de Perú, ¿no? Entonces es ahí donde los gobiernos el gobierno tiene que apuntar, y lamentablemente no está sucediendo eso. Por eso el descontento popular es increíble, y lo que puede pasar es que mucha gente vote en contra de alguien, no vote a favor de, y no se meten en política por gente decente, ¿no? La gente decente no quiere estar en política. Oscar, precisamente a ese punto quería llegar, y es, figuras como Keiko Fujimori siguen teniendo un protagonismo a pesar del rechazo que generan. ¿Por qué? O sea, a ver, el peruano en general es una persona muy ilustrada, muy preparada, con sus vaivenes en determinados lugares, provincias, lo que fuera, pero siempre está informado. ¿Por qué estas personas que figuran, o figuras políticas como Keiko Fujimori, que tienen un alto rechazo y un alto protagonismo, siguen estando en determinados lugares de poder con decisión, y hoy, digamos, en una posición expectante como para ser la futura presidenta del Perú? O sea, no es poco, ¿no? Pero porque la gente en su mayoría, no en muchos casos, piensa que ese podría ser los que han pasado los males menores, digamos, ¿no? Ahora, Keiko Fujimori, yo calculo que si ella ingresa, y es lo que la izquierda moderada o denominada caviar está pensando, es que a esta no la saca nadie, ¿no? Porque Keiko Fujimori no es Pedro Castillo a nivel de aparato y a nivel de los antecedentes del padre, ¿no? Entonces, de la que ella fue primera dama, ¿no? Entonces, y además recordemos de lo que pasó con Susana Iguchi, el problema marital que tuvo con en ese entonces Alberto Fujimori, y ella se quedó como primera dama. También, obviamente, me olvidaba de la factura, lo que le pasó al hermano, a Kenji, siendo ella la que manejaba el bloque. No nos olvidemos de eso. Lo que pasa es que, claro, y la plancha de ella, justamente la plancha presidencial, está Luis Galarreta como primer vicepresidente, y como segundo, que ya fue presidente del Congreso, y como segundo está Miki Torres. Miki Torres es una pieza fundamental dentro del entorno de Keiko Fujimori, dentro de Fuerza Popular, y Miki Torres fue justamente quien en su debido momento, cuando estaban por vacar a PPK y en primera instancia no lo vacaron, fue quien lo pechó a Kenji Fujimori, y con el aval de Keiko Fujimori, lógicamente, ¿no? Entonces, no estamos hablando acá de cualquier persona, de cualquier mujer. Estamos hablando de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, dos personas que lamentablemente, para mí, no le dan al Perú la solvencia que podría darle cualquier otro nombre, que lamentablemente ni siquiera aún en las primarias o en lo que ha sucedido hace poquito, el 12 de abril, uno pudo observar, uno pudo votear, ¿no? Oscar, ¿qué escenario ves para el Perú en los próximos meses y en los próximos años? Mira, yo soy pesimista, pero trato de
el pesimista dicen que es un realista o es un optimista bien informado, ¿no? Dentro de todo. Yo quiero mi país, yo quiero que surja el Perú, pero mientras no tengamos, tiene que haber reformas en todos los sectores del país, ¿no? A nivel incluso policial, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, tiene que haber reformas de verdad. Y para eso hay que tener ovarios, para eso hay que tener cojones, para eso hay que tener fuerza, para eso hay que tener una presidenta o un presidente que tenga los pantalones muy bien puestos, tiene que tener, digamos, consenso, tiene que llamar a la concertación, tiene que unir a los peruanos, no tiene que desunir a los peruanos, y eso es lo más preocupante. Ahora, ¿qué puede pasar? Esperar estas elecciones, esperar que se rearme, ¿no?, toda la clase política. Hay varios partidos que han perdido incluso su inscripción, como el caso de Acuña, que invirtió muchísimo dinero, mucha plata, incluso estuvo con los principales streamers de acá, que están muy de moda. En el caso de Podemos también, perdió José Luna, Pepe Luna, su inscripción. Entonces, claro, Belmont, por ejemplo, que se presentaba, Ricardo Belmont, conocido ex conductor de televisión y broadcaster, perdió en la última semana prácticamente su ingreso a la segunda vuelta. Entonces preocupa sí lo que va a venir. Recuerda que cada 5 años se dan las elecciones, probablemente en 2031 tengamos nuevas elecciones, pero si es que no vacan al nuevo presidente, porque la verdad, te voy a ser bien sincero, lo peor que pudo haber pasado en el país es este tipo de vacancias express, que de una u otra manera se ha visto apurado justamente por la inconstancia, por la falta de cristalinidad, por la corrupción de quienes estuvieron comandando el país, también lo entiendo, pero siento que hay que adecentar la clase política y eso es lo que lamentablemente no existe. Por eso yo creo que tienen que haber nuevos cuadros, se tienen que rearmar los partidos, tiene que partidizarse todo, ya el APRA no existe prácticamente, el PPC tampoco, entonces es un escenario que se presenta bastante complicado. Van a seguir las marchas, las protestas probablemente por para ellos, robo, fraude electoral, sobre todo para los electores y para los simpatizantes de López Aliaga, de la derecha extrema. Entonces estamos viendo un escenario que va a ser convulso, digamos, que va a haber muchos problemas en los próximos meses. Recuerda que este mes también que viene, en noviembre van a venir, o por lo menos este año van a estar las elecciones municipales. Entonces se viene un año difícil para el país, pero los peruanos siempre hemos salido de peores condiciones y otra de las cuestiones que siempre hablamos es que en el Perú, entre comillas e irónicamente, nunca te aburres, ¿no? Siempre hay algo que contar, siempre hay algo que escribir, siempre hay algo que comentar, ¿no? Sobre todo para los periodistas como vos, que son tan incisivos y que no se casan con nadie y que pueden analizar fehacientemente cuál es la realidad de lo que se vive, ¿no? Porque muchos de los candidatos llegan con prontuarios que mamita querida, les queda poco para ir a algunos presos, ¿no? Porque varios de los candidatos que están ahí están con unos procesos que si no marchan presos inmediatamente es porque el Poder Judicial en el Perú es vehemente, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que la justicia que tarda no es justicia. Entonces aquí, y la justicia es delgada para algunos y es ancha para otros. Es triste lo que te cuento, pero es verdad. Entonces eso es lo que está pasando y se está haciendo evidente aún más con las redes sociales, ¿no? Sí. Aún más con las redes sociales, que ya son un presente más que un futuro en un país como el Perú, en donde tú puedes ver a muy buenos periodistas, pocos, no muchos, pero que están dando la batalla desde ahí. Y algunos periodistas que se les nota que están comprados y que hablan cada pelotudez que mamá quería, pero bueno. También, ¿no? Y además hablan con una procacidad en las redes, hablan con una ordinariez
insultándose entre ellos como prácticamente dos barras bravas, con respeto a las barras bravas. Y que los barras bravas terrible, son nenes de pecho, comparado con no, pero exactamente, con comunicadores. Yo no les llamo periodistas, les llamo comunicadores o gente que ha salido, y cualquiera no puede tener micrófono abierto dentro de lo que significa redes sociales. Tiene que haber definitivamente un examen de conciencia y además un examen psiquiátrico a muchos de ellos, porque la verdad que lo que se dicen de un lado y del otro, del lado de la izquierda, del lado de la derecha, del lado del centro, se dicen de todo como si estuviesen en un callejón, realmente, con respeto a la gente que está viviendo en el callejón, pero digo, se dicen de todo, la verdad, vulgaridad absoluta, y eso es lo que yo trato de no hacer, porque yo siento que cuando uno se dirige a un público, ya sea en redes o ya sea en la televisión o en la radio o en la prensa escrita, tiene que ser una persona coherente, con ideas, y que esto se defiende siempre con ideas y siempre dando soluciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Perú, el cáncer del Perú, entre otras cosas, en este momento, es la extorsión, ¿no? Uno no puede trabajar tranquilo porque lo están extorsionando, han habido asesinatos, el sicariato ha aumentado tremendamente en el país, entonces no hay seguridad y la gente tiene miedo a invertir. Entonces ya al tener miedo a invertir, simplemente desecha la posibilidad de que haya mayores puestos de trabajo. Entonces, por ese lado creo que tenemos que mejorar muchísimo. Oscar, cuéntanos un poco en dónde nuestros oyentes, este programa sale en duplex con algunas radios de la zona de Chiclayo, del norte, y también con algunas radios de España. Cuéntanos un poco en qué redes te podemos ubicar, en qué horario salís con tu programa, porque sé que eres un periodista muy activo en las redes sociales, aparte para que nuestros oyentes puedan ubicarte. Sí, yo básicamente, para mí, estoy descubriendo situaciones. Yo hubo un tiempo, el año pasado, que hice básicamente un programa de entretenimiento con mucho éxito acá en Perú. Ahora estoy dedicándome a una red social que es TikTok, donde hago vivos de 1 hora, que por el momento están siendo interdiarios. En Instagram cuelgo más temas de lo que significa la coyuntura social en general. Facebook, a través de Oscar Torres en la red, que es la marca, es mi marca, pero en TikTok básicamente uno puede ver las editoriales que hago diariamente o interdiariamente, porque una de las peculiaridades que tengo es que afortunadamente a los 50 años que tengo, la vida me trató bien, y una de las cosas que me dijo mi padre es que si la vida te trata bien, lo mínimo que puedes hacer es devolverle a la vida, al universo, a la gente que menos tiene, y luchar por sus derechos. Y lógicamente yo en TikTok no cobro absolutamente nada, o sea, TikTok no me paga, pero sí me paga el hecho mismo que la gente sea bien informada y que tenga una opinión marcada sobre lo que está sucediendo en el país, y que no se le tenga miedo al poder, porque sea quien sea el presidente, el periodista tiene que estar en contra del presidente. O sea, uno no puede estar acompañado nunca del poder. O sea, particularmente yo siento que el periodista que es sano, que es una carrera franciscana, apostólica, es una carrera de largo aliento, es una carrera además que para mí es la más noble de las profesiones y jamás puede ser el más vil de los oficios. Y me alegra que nos estén escuchando en Chiclayo. Un abrazo hermoso, grande, porque hay mucha gente que nos sigue desde Chiclayo, que nos sigue también desde otros países, y también, por supuesto, porque ahora ya a través de las redes sociales la gente te sigue mucho, y enhorabuena. Así es que la verdad que, Fernando, ha sido un tremendo honor conversar contigo, y muchísimas gracias por la oportunidad. No, por favor, gracias a vos, y vamos a convocarte en una próxima oportunidad cercana, porque la verdad que me ha gustado hablar con un periodista que no tiene, digamos, tapujos como para poder hablar de lo que es hacer periodismo, lo difícil que es hacer periodismo en el Perú, y sobre todo las cosas, no tener esa editorial comprada o esa palabra hipotecada que muchos periodistas allá la tienen, y vos, como una persona libre y un hombre formado y con años
años de trayectoria dentro de los medios de comunicación allá en el Perú, puedes dar fe y darnos ese conocimiento que muchas veces el estar lejos de determinados países nos hacen ver a veces inequívocamente algunas posiciones, pero bueno, que ustedes que están allá viviendo el día a día nos hacen poder ver la realidad de lo que es la política. Muchísimas gracias, Oscar, y en una próxima oportunidad te vamos a estar convocando. Gracias a ti, Fernando, y gracias a toda tu audiencia por estar. Gracias. Estuvimos hablando con el periodista Oscar Torres, el cual nos estuvo comentando sobre los diversos aconteceres y vaivenes de la política peruana que se vive en este momento después de unas elecciones controvertidas y difíciles que se están dando y que próximamente se estarán definiendo en segunda vuelta estas elecciones presidenciales entre lo que vendría a ser Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, que esperamos próximamente también tenerla a la licenciada en Administración de Empresas y catedrática de la universidad, creo que si no me equivoco es de la Universidad de Florida en Estados Unidos, a la licenciada Keiko Fujimori y también al licenciado o psicólogo Roberto Sánchez, que esperamos que ahí nuestro amigo Luis, el padre Luis Basalar, haga sus buenas intermediaciones para que podamos tenerlo en este micrófono a dos candidatos presidenciales que muy bien nos haría poder conversar con ellos. Así que vamos a una pausa y volvemos con nuestro último entrevistado. Así que gracias.